Con la conclusión de otra jornada en la primera división del fútbol femenino inglés, también representa la culminación del 2025 para la Women's Super League, y ello también nos ha dejado la confirmación de una campeona de invierno, una pelea por las posiciones europeas que puede sorprender, y además de ello la zona de descenso cargada de muchas referentes que por ahora tratarán de sobresalir para poder llegar a retener el título de equipo de la Women's Super League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment lo mejor de la jornada número 11 de la división más relevante del fútbol inglés femenino. Otra campaña ha concluido y con ello la oportunidad de seguir destacando a las mejores referentes del fútbol inglés. Como siempre, en este análisis pasaríamos a destacar los mejores momentos de la jornada y lo que han representado para el futuro, ambiciones y sueños de cada uno de los equipos que conforman la Women's Super League. Antes de comenzar también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando lo mejor de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y asimismo cómo estos han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos hablando del duelo apertura de la jornada, que fue la victoria a través de una remontada de Arsenal ante Everton por un marcador de 1-2. Más adelante destacaríamos Leicester City 1, London City Lioness 0. Además de ello, West Ham United 2, Liverpool 2. También Manchester City 6, Aston Villa 1. Por supuesto, también el duelo entre Brighton and Hove Albion y Chelsea, enfrentamiento que culmina con un 0-3. Además de ello, el duelo que cerraría la jornada sería el duelo entre Manchester United y Tottenham Hotspur, enfrentamiento que culmina 3-3. Con ello, la clasificación de la primera división femenina inglesa culmina para este 2025 con Liverpool en posiciones de descenso y cerca de esta West Ham United, Everton y Leicester City. Además de ello, equipos en la media tabla destacaríamos a Brighton and Hove Albion, London City Lioness, y cerca de las primeras plazas Tottenham Hotspur. En las primeras zonas de las Big Four encontramos a Manchester United, cuarta en la clasificación, 21 puntos. Tercera, Arsenal, 22 puntos. Además de ello, a solo 2 de diferencia de Chelsea con 24. Y por ahora, por otra jornada más y campeonas de invierno, encontramos a Manchester City con 30 puntos. Líder de la clasificación por otra jornada más del fútbol femenino inglés. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a destacar cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para comenzar, comenzaríamos destacando el duelo de una de las grandes aspirantes por el título y también en relevancia en la zona alta, y además de ello ante un equipo muy interesante que robaba puntos ante una de las grandes competidoras, Chelsea. Para ello hablaríamos del duelo entre Everton y Arsenal, enfrentamiento que culminó 1-3 a través de una gran transición, a través de un remate de Katie McKay. Se ejecutaba la apertura del marcador, pero luego en menos de 2 minutos Honoka Hayashi de nuevo podía llegar a golear o hacer básicamente un gran cañonazo en favor de romper el Big Six, como logró hacer en la primera derrota de Chelsea la jornada anterior. Pero más adelante, a través de una muy buena transición y remate por parte de Alessia Russo al minuto 15, de nuevo Arsenal tomaba la ventaja, y para los minutos finales Olivia Smith también fomentaba un gol espectacular para la victoria más abultada por parte de las Gunners. Una victoria en general importante, ya que también mantiene la dinámica de que por ahora de nuevo se enganchan en la pelea por las primeras posiciones, por supuesto, pero también ejecutan mejores márgenes de remate a puerta, algo que todavía le estaba costando al equipo en poder llegar a mantener básicamente la facturación de juego a través de un margen más convincente en la contundencia de los remates. Por ejemplo, a través de los expected goals veamos un equipo que tendía a fallar bastante de las ocasiones, por ejemplo, que fomentaban ello, por ejemplo, haciéndole la peor en la Women's Super League por parte del Big Six.
yo teniendo en cuenta el buen momento de equipos como Tottenham, Manchester United y además de ello Chelsea, que son los que mejor revitalizan las jugadas, y además de ello de las más efectivas, que al día de hoy son Manchester City. Era una herramienta o una capacidad que tienen que seguir mejorando de cara a su búsqueda de estar en las primeras posiciones en la tabla. De ahí este partido se demuestra en Goodison Park que puede llegar a validar a un equipo que puede enfrentar a equipos muy convincentes a través del margen del retroceso defensivo y aún así encontrar espacios para la línea de remate y la sostenibilidad de juego. Aún así diríamos que este equipo, de la mano de esta etapa que está viviendo a la hora de reencontrar su estilo, está dependiendo bastante de las Emily Fox y de las Katie McCabe para poder llegar a prolongar la búsqueda de rápidos espacios, básicamente un juego más de presión y búsqueda de espacios, pero cuando tiende a poder llegar a estar en una zona más adelantada, todavía le está costando el poder llegar a ser más efectivo de cara a puerta. Ahora diríamos que ello no fue tan negativo para el desarrollo del partido, ya que por ejemplo futbolistas como Kaylin Ford o además de ello Beth Mee realmente buscaron poder llegar a cambiar roles, tratar de acercarse a su referencia ofensiva, Alessia Russo, y con ello poder llegar a básicamente hacer que la defensa pudiera llegar a tener este pequeño margen de error a la hora de el seguimiento de la jugada, la predisposición a la hora de los marcajes o en general tarde o temprano a la hora de desarticular con un movimiento hábil, poder llegar a ser una buena opción para encarar a puerta. De ahí, por ejemplo, llegaban las dos acciones de remate que veíamos para la segunda parte, una al poste y el otro el gol de Olivia Smith. Con ello, en general, el partido se centra en el que, de nuevo, Everton, de la mano de la nueva funcionalidad que está tratando de encontrar con futbolistas como Viñola por la zona del centro del campo, reconvirtiéndole a centrocampista, y además de ello con mayor tenencia por parte de básicamente un Everton bastante nipón, no solo con las Honoka Hayashi, también las Ishikawa y por supuesto Kitakawa por la zona de las bandas, hacen un equipo más fluido a la hora de el dominio en los choques, la recuperación en las intercepciones, algo que realmente las tres futbolistas seleccionadas pueden llegar a hacer. Además de ello, también con futbolistas que saben lo que es trabajar, como Yuka Momiki. También se nota bastante él porque es uno de los equipos que mayor cantidad de futbolistas japonesas alinea, porque realmente se siente bastante natural su aportación de cara a, por ejemplo, lo desarrollado en su selección nacional, la búsqueda de espacios, la capacidad de poder llegar a romper líneas rápidamente y con ello a través de la buena disposición del pie. De la disposición del talento de tu pie. Con ello, bueno, un partido en el que de nuevo Everton nos demuestra grandes capacidades, no le es suficiente para llevar la victoria, pero para así sorprender a un duro Arsenal que empieza a tener un camino más constante de cara a su búsqueda por establecerse en la zona de arriba. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los grandes duelos de la jornada y para ello nos transportaríamos a otro de los grandes escenarios de la Women's Super League. En este caso hablando del duelo entre Manchester City y además de ello Aston Villa, enfrentamiento que culmina 6-1 y que por ahora nos confirma también que Manchester City realmente se proclama como campeona de invierno y la mejor candidata de cara a poder llegar a obtener el título de Women's Super League. Han pasado más de 7 años desde el desarrollo de la última consecución del título, aunque parezca que ha pasado menos, pero por ahora las Citizens han podido llegar a aprovechar de forma excepcional su tridente en ataque, la consolidación de una referente desde la zona de atrás y además de ello una plantilla desde el centro del campo que es más intuitiva a la hora de la predisposición en la velocidad y la toma rápida de decisiones. Ello también acompañado para un bloque defensivo en futbolistas que han podido llegar a dar un paso adelante para entender la ideología de juego con los Leila Wahabi y además de ello Kerstin Kasparich. De ahí se entiende que el equipo pueda llegar a ser tan funcional en la explotación de ideas y poder llegar a aprovechar constantemente los intentos de remate. En ello diríamos que tarde o temprano esta ideología demostraba que podría llegar a hundir poco a poco en el margen competitivo a su rival y así se dio lastimosamente, ya que
Aunque Aston Villa cierra mejor la temporada a través de los últimos resultados y grandes victorias o empates muy satisfactorios ante equipos del Big Four, como la derrota que sufrió Manchester United o la repartición de puntos ante Arsenal, también reflejan la dinámica de un equipo que sigue sufriendo a través del margen de la definición de cara a puerta. En ellos no diríamos directamente que se centra en no tener goleadoras. La verdad es que Christine Hanson o además de ello Rachel Daly han demostrado a través de su experiencia que pueden llegar a ser referencias ofensivas óptimas para Aston Villa. El problema es la capacidad de futbolistas que puedan llegar a explotarles, una centrocampista ofensiva que pueda llegar a ser más constante y que pueda llegar a guiar al equipo desde atrás, y con ello una dinámica que tarde o temprano pueda llegar a hacer que el equipo no sea tan dependista de las acciones de remate individual o las decisiones por parte de futbolistas específicas en ciertas zonas del campo que hagan que la labor de juego sea más simple a través de una contra o en general. Ello también quiere decir que tal vez con la cercanía con el cierre de la primera parte de la temporada y la cercanía del mercado de verano, tal vez pueda llegar a ser una opción, ¿por qué no?, buscar a uno o dos talentos que puedan llegar a mantener la competitividad alta en la línea de la defensa, por las bandas y además de ello el centro del campo, que podrían llegar a favorecer que estos partidos en los que por un momento parecía que podía llegar a volver a la pelea no se hundan rápidamente a través de la alta efectividad de futbolistas de primer nivel como Bonnie Shaw, Vivian Miedema y por supuesto Aoba Fujino, que realmente están siendo de las mejores futbolistas en ataque para las Citizens, pero también para la Women's Super League, un margen excepcional con el que terminan la temporada para la primera parte y que también refleja porque al día de hoy son realmente fuertes candidatas al título, porque reflejan no solo un equipo independiente a la hora de un delantero centro, sino que puede llegar a trabajar en beneficio de ella y cuando se les necesita, también sus extremos pueden llegar a aportar, tienen figuras de primer nivel y las están sabiendo aprovechar de la mejor forma posible y con ello, primeras en la clasificación, una diferencia que puede llegar a ser sustentable de cara a los puntos a través de 6 de diferencia ante Chelsea, y con ello la dinámica es simple, tendrás que mejorar a través de los duelos directos en el Big Four para el próximo derby de Manchester, para el próximo duelo ante Chelsea, que diríamos que es una visita al Etihad, y además de ello enfrentar a Arsenal, y con ello veremos si esta diferencia de 6 puntos se mantiene o de nuevo a través de los duelos directos ante las 3 candidatas europeas que están participando en UEFA Women's Champions League, a pesar de que tú tienes el beneficio de no participar en Europa, puedan llegar a hacer que tu participación te convierta en algo más en esta temporada. Aún así, el beneficio de que ahora mismo te llevas el título de campeona de invierno y ello vale bastante a través del desarrollo de una temporada tan larga. Y hablando de temporadas largas, pasaríamos a destacar también el duelo entre West Ham United y Liverpool, que también representa uno de los inicios de temporada históricos más ineficientes de Liverpool en su historia y además de ello también lastimosamente el peor a través de margen de puntuación en la historia de la Women's Super League. Ello también refleja al día de hoy que no solo es una candidata en la pelea por el descenso, sino que es lastimosamente la candidata en la pelea por el descenso. Ello diríamos que también no solo refleja que, aunque se entiende que Liverpool muchas veces ha sido una institución de paciencia o tiempo, lastimosamente al día de hoy con 11 jornadas disputadas, un margen de menos de 13 goles en margen de diferencia de gol, solo 3 puntos y además de ello uno de los equipos con peor ineficiencia de cara a remates a puerta, reflejan que por ahora el margen de la sostenibilidad del papel de Gareth Taylor como entrenador al mando de este Liverpool parece poco sostenible. Aún así, diríamos que el que no se le haya despedido antes nos deja la dinámica de que si se le despide al día de hoy, ¿cuál era la diferencia de haberle despedido hace 3 jornadas o hace 2? Porque nada ha cambiado en general. Con ello diríamos que también refleja que con este momento de finalización de curso todavía hay oportunidades, especialmente porque esta temporada hay playoffs, no hay descenso directo, o equipos como West Ham United y Everton, a pesar de que tienen plantillas más consistentes en el campo, son inconsistentes a la hora del margen de remate a puerta y con ello han sumado poco y básicamente con 2 victorias que estos 2 equipos no sumen ya le superas en la clasificación.
Por ello diríamos que tal vez Liverpool confía en que tarde o temprano esta plantilla puede llegar a mejorar. El problema es que ya se acabó el tiempo para la primera parte y ya quedarán solo 11 jornadas para determinar si eres de primera división o no. Con ello, un partido que en general nos dejó buenas acciones por parte de momentos clave, pero sin una ganadora que pueda llegar a justificar que estos dos equipos salgan de la zona de peligro. Y hablando de peligro, también destacaríamos por ahora la ambición de Chelsea al poder llegar a también proclamarse para este cierre del 2025 como un equipo más fuerte y determinante en la zona alta de la clasificación. Con ello se enfrentaba a uno de los equipos insignia para complicar a las grandes, hablando de Brighton and Hove Albion. Al día de hoy, en las últimas 3 temporadas, el equipo que más ha obtenido puntos de cara a sus rivales más adelantados en la clasificación, estando en media tabla, siendo un equipo muy sostenible. Brighton and Hove Albion, a pesar de la división en la que le nombremos, ya sea Premier League o Women's Super League, realmente demuestra una política muy sostenible, y ello también refleja por ahora de que el equipo se mantiene en estos partidos que a veces pueden llegar a ser no tan positivos a la hora de encaminar más competitividad. Siguen siendo estos tipos de partidos que nos recuerdan que hace muy poco este Brighton ni siquiera existía en su división femenina y ya ha podido llegar a establecerse con un entrenador muy prometedor como es Dario Vidosic, y además de ello con una plantilla que sigue tratando de proponer nuevas ideas. Con ello, en general, para este 2025, de nuevo un gran mérito lo demostrado a través de su clasificación en la media tabla. Por parte de Chelsea, diríamos que la dinámica se mantiene cada vez más positiva a la hora de que el equipo sigue sumando. Su estructura de juego se sigue adaptando a las futbolistas con las que cuenta, y además de ello también el rigor de lo que es el valor de Chelsea determina también que estas futbolistas son estrellas mundiales, lo cual hace que tarde o temprano puedan llegar a aparecer y básicamente sentenciar el partido, como vimos por parte de futbolistas como Sandy Baltimore, Alessia Thompson, que pudo llegar a aportar un gol y asistencia, un muy buen nivel para este cierre de año por parte de la norteamericana, y además de ello también la línea de que tarde o temprano si puedes llegar a recomponer la situación de la Sam Kerr, el regreso de las de las Mayra Ramírez, ello tarde o temprano, y además de ello la apertura del mercado de verano, del mercado de invierno, nos destaca básicamente la transición de que si este Chelsea ha sufrido a la hora de tener mejores resultados a través de la efectividad de remate, el que puedan llegar a fichar a un delantero y además de ello poder llegar a volver a reforzarse por las lesiones, con el regreso de las futbolistas vitales para el equipo en esta zona, harán que el equipo pueda llegar a volver a pelear y ser altamente redituable. A pesar de no contar con ello, sigue segunda en la clasificación, cada vez más cerca de sentenciar su clasificación en UEFA Women's Champions League. Con ello, bueno, todo permanece en base a un plan sostenible y la ambición de querer ser la mejor. Tal vez no estás directamente involucrada en una pelea directa por el título, pero con 6 puntos de diferencia, lo mencionábamos por parte de Manchester City. Ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente con estas peleas, en donde Chelsea tal vez parecía que esta no sería su temporada y rápidamente remonta para finales e inicio de año. Con ello, nada está vendido, todo está interesante por ahora en la zona alta de la clasificación, y para Manchester City es la propuesta de que en duelos directos tendrá que sobresalir si quiere llegar a ganar el título. Para Chelsea, la dinámica de que en general todo está en su favor para poder llegar a volver a seguir siendo la más grande de la división, pero por supuesto tendrá que demostrarlo en el campo. Con ello, bueno, en general un partido sostenible. Tal vez no hablamos tanto en general de lo que sucedió, pero la verdad es que fue un partido más centrado en jugadas específicas que representaron efectividad para Chelsea, y de ahí de nuevo 3 puntos para mantenerse cerca de la zona alta de la clasificación. Hablando de la clasificación, también pasaríamos a destacar rápidamente el duelo de candidatas por Europa, específicamente en el duelo entre Manchester United y Tottenham Hotspur, enfrentamiento que culminó con un agónico 3-3 y una remontada a través de lo anímico para las Red Devils. Para la primera parte veíamos la capacidad por parte de las dirigidas por Mark Skinner de ser más eficientes a la hora de la toma de presión, el poder llegar a generar dominio en el partido, y de ahí, por ejemplo, para el minuto 37 se destacaba que el equipo había intentado 11 remates a puerta. El problema de este margen es que solo habían sido 2 remates a puerta a través de este margen estadístico, lo cual también reflejaba que
Para este minuto 37 llegaría la apertura del marcador, pero no para Manchester United, sino para Tottenham, a través de una muy buena transición de centro por la banda derecha, a través de un gran remate por parte de Marta Thomas, lograba, perdón, no, era de Olivia Holt, la jugada de centro, y con ello para Vitan England. Primer gol de remate, primer remate para Tottenham Hotspur en todo el partido. Recordemos, minuto 37, un Manchester United más dominante, pero sin efectividad de cara a puerta, y Vitan e England no perdonan el último tercio. De ahí llegaría el 0-1 y de nuevo la duda de si este Manchester United nos demostraría que puede llegar a pelear en la adversidad o derrumbarse a través de la misma. Con ello, el primer tiempo claramente demostró lo primero para las Red Devils, ya que poco a poco a través de esta transición las acciones de remate fueron disminuyendo, las acciones de conquista de duelos por parte de Tottenham fueron aumentando, y con ello un equipo que poco a poco se predisponía a poder llegar a dar el golpe de la sentencia, y de ahí llegaba el 2. Perdón, íbamos a decir 2-0, en realidad el 0-2, con una gran transición por parte del centro del campo, una conquista muy buena de un remate y un despeje por parte de Taco Koga, y de ahí llegaría la acción de remate de Avelina Sumanen para, como mencionábamos, una ventaja más amplia para las COI. Pero el problema también se mantenía en si el equipo podría llegar a demostrar no solo en el marcador, sino en el campo dominio y consistencia, algo que en general diríamos es lo que le ha faltado a este Tottenham para realmente convertirse, o por ejemplo aprovechar algunas jornadas en las que pudo llegar a superar a Tottenham, pero que pudo llegar a superar a Arsenal y que pudo llegar a superar a Manchester United en margen de puntos. Con ello, bueno, llegaba el segundo tiempo, especialmente para la segunda mitad del primer tiempo, en donde ya todo parecía un sostenible 3-0 con el gol de Marta Thomas y de nuevo la inexorable ley de Leeds. Recordemos que antes de Tottenham fue futbolista de Manchester United, y con ello todo parecía más interesante para las White y las de Martin Ho. Para Manchester United, la propuesta de que, a pesar de que el equipo está rotando, sigue siendo un margen en este momento de la temporada muy inconstante a través de la validación del nivel. Básicamente estamos viendo la mejor plantilla de Manchester United en el campo, pero ello no está demostrando equilibrio y especialmente este rédito competitivo que vimos en el inicio de la campaña. Aún así, todavía tiene futbolistas de primer nivel para tratar de validar los impulsos y que están acostumbradas a aparecer en los momentos importantes. El problema de ello es que, a pesar de que se logra una remontada a través de lo anímico, como mencionábamos por el gol de Alatún y el doblete de Fridolina Rolfo, el problema se mantiene en que tarde o temprano sabíamos que Manchester United tendría una temporada o un momento en la temporada como este, en el que básicamente la aglomeración de momentos importantes le harían fallar. Básicamente pelear ante los pesos pesados de Europa y de la Women's Super League le harían flaquear a través del desgaste. Con ello, la goleada que sufrió ante Olympique Lyonnais y esta pérdida de puntos por parte de Tottenham Hotspur, equipos en buen estado de forma, pero como siempre la característica de: si quieres ser la mejor, tienes que enfrentar a las mejores y ganarles, y ello por ahora se mantiene en una dinámica en un Manchester United que demuestra en ambos partidos que tiene lo suficiente para poder llegar a pelear de tú a tú, pero no todavía cuenta con este último impulso que pueda llegar a hacer que sus capacidades en el campo no solo se centren en individualidades, en un proceso que le haga ser constante en momentos importantes y que le hagan poder llegar a estar ahí en la pelea, pero cuando se le pide de más, el equipo tiende a flaquear de cara a una plantilla muy corta. Con ello, ya se ha destacado que el equipo realmente está preparado para salir al mercado. Veremos si es así, o en general, básicamente los momentos en los que Mark Skinner está pidiendo a gritos que necesita más fichajes se quedarán básicamente opacados. Con ello, bueno, un cierre de temporada para Manchester United con dificultad. Tendrá que seguir demostrando su validación de cara a la pelea por las primeras 3 plazas europeas, en las que ahora está Manchester City, Chelsea y Arsenal, lo cual demuestra que por ahora la participación europea, aunque ilusionante, también representa sacrificios, y si no estás listas para darlos, puede que para la siguiente temporada hablemos de otros 3 equipos en Europa y no de las Red Devils.
Con ello, culminaríamos rápidamente este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 11 de la Women's Super League, en el que en portería destacaríamos a Janina Leipzig. Además de ello, en el bloque defensivo, Katie McCabe, Sandy Baltimore y además de ello, Toko Koga. Y además de ello, acompañándoles Kerstin Kasparek. En el centro del campo, Keira Walsh y además de ello, también con Fridolina Rolfo y Alicia Thompson. Además de ello, en la línea de ataque, Vivian Miedema, Aoba Fujino y por supuesto Bonnie Shaw. Además de ello, como entrenador de la jornada, le daríamos el galardón al líder de la clasificación, Manchester City, de la mano de su entrenador, Andre Jeglerts. Además de ello, también la fotografía de la jornada sería para ahora mismo las defensoras de la candidatura al título y con ello también la consignación de un Manchester City que básicamente ha aprovechado este cierre del momento de invierno para convertirse en la gran candidata y campeona de invierno. Gran proceso por parte de las Citizens que puede llegar a ser este primer paso que tal vez les vuelva a poder llegar a lograr ser campeonas de la primera división del fútbol femenino inglés. Con ello culminaríamos este análisis, por supuesto agradeciéndoles el que nos hayan seguido durante todo este 2025 de la mano de la Women's Super League y esperamos que puedan llegar a ver grandes momentos para seguir destacando. Además de ello culminaríamos preguntándoles si creen que Manchester City podrá llegar a lograr consagrarse con el título o tarde o temprano habrán otras candidatas dispuestas a sorprender. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y ver este análisis y además de ello esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.